¿Es posible poner sonido en la zona del... ¿Es posible poner este sonido afuera? Señores, estamos por comenzar la sesión. Estamos algunos minutos tarde. Estamos 10 minutos tarde con respecto al horario. ¿Podemos ir ingresando a la sala? La media hora de coffee break es como el recreo en el colegio, nadie quiere volver a entrar a clases, ¿no? Queridos amigos, los invitamos a todos a tomar asiento para poder comenzar con la sesión que viene. Bien, vamos a comenzar la sesión sobre corrupción. Les había dado algunos datos importantísimos sobre la percepción de la corrupción y cómo está funcionando. Y entiendo que esto no está totalmente separado de lo que significa crimen organizado ni los problemas de seguridad. Nos van a acompañar en esta sesión Fuad Curi, Contralor General de la República, Jorge Medina y José Ugaz, quien acaba de ser nombrado presidente de Transparencia Internacional, y conducirá el evento Clara Elvira Ospina, a quienes invitamos al escenario. Adelante, señores, por favor. Una nota importante sobre la manera como vamos a trabajar. A diferencia de la sesión anterior, vamos a tener una primera exposición directamente, o sea, vamos a dejar con la palabra al Contralor General de la República, Fuad Curi, y después Clara Elvira Ospina dirigirá una conversación, debate sobre el tema de corrupción. Les pedimos a todos encarecidamente que contesten las encuestas para que Ipsos pueda tabularlas más adelante. Fuad, te dejamos a ti con la palabra. El público es todo tuyo. Van a terminar llegando. ¿Quieres esperar un ratito? Por favor, por respeto, inclusive a las personas que tenemos acá, ¿podemos sentarnos, ocupar nuestro lugar? El señor Curi no va a comenzar la exposición mientras no tenga a la sala por lo menos establecida. A mí no me vas a escuchar bien porque todo el...
¿Podemos poner los monitores hacia adentro, por favor? Los monitores no se están escuchando bien. ¿Ahora me escucha mejor por ahí? Clara Elvira, ¿se me escucha mejor ahí ahora? Ya, ok, han subido el volumen ahí. Insisto, el coffee break es como el recreo en el colegio. Queremos que nunca termine para no entrar a clases. Pero esto es algo mejor que las clases. Acá vienen ideas y propuestas que pueden hacer que realmente convirtamos al Perú en un país del primer mundo. Y una de las cosas que tiene el primer mundo es la puntualidad. Respeto también a los demás. Dejamos con la palabra entonces a Fuad Curi, Contralor General de la República. Volumen en su micrófono, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muy buenos días, amigos y amigas. Vamos a hablar sobre la corrupción. Un tema que no acepta medias tintas. Es un tema en el que hay que tomar posición. Yo quisiera pedirle, por favor, si me escuchan, quisiera pedirle que levanten la mano los que están a favor de la corrupción. Eso es tomar posición. Y de esto se va a tratar esta conversación. Nuestro Perú es un país que carga un lastre muy grande. Un lastre que tiene que ver con un peso específico en la corrupción de 2%. Acabo de escuchar que puede ser 3, 4%, no importa. 10.000 millones de soles, no lo sabemos exactamente, pero a todos nos afecta. Pero es importante iniciar esta conversación sabiendo dónde estamos. El UEF acaba de, hace un par de meses, sacar su última encuesta de competitividad. Y el dato es que estamos en el puesto 65, 4 lugares peor que el año pasado. Pero bueno, de 148 países, pareciera que estamos dentro de la mitad de tabla, ¿no? Sí, 65 de 75. Pero sin embargo, hay un dato, hay un indicador súper bueno. Estamos en el puesto número 20. Estamos entre los 20 mejores países en el manejo macroeconómico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa está en esta lámina, que en el tema institucional, estamos entre los peores del mundo. Y la noticia es que países como Etiopía, Zimbabue, Costa de Marfil y hasta Bolivia están mejor que nosotros. Pero hay 3 indicadores que comparten este valor, que tienen que ver con la desviación de los fondos públicos, puesto 104, desviación de fondos públicos es corrupción, confianza en los políticos, 131, y un dato curioso, estamos en el puesto 115 en el comportamiento ético de las empresas. Es un indicador que yo los invito a reflexionar, 115. Entonces, esta es la realidad. Estamos bien en la parte macroeconómica, pero en la parte institucional estamos muy, pero muy mal. Entonces, dicho esto, tenemos que hacer algo para que el Perú
no crezca con los valores que venimos creciendo. Podemos crecer más. Y la corrupción atenta contra el crecimiento, atenta contra la rentabilidad, atenta contra los más pobres. Esta lámina ya la voy a pasar porque no quiero ni verla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel social, a nivel país? Estamos viviendo una cultura de corrupción debido a una serie de factores que han sido científicamente estudiados. Baja participación ciudadana, debilidad en las instituciones públicas, sistema político débil y vulnerable, impunidad, entre otros. Entonces, tenemos que pasar, para entender bien el problema, tenemos que pasar de un país con una cultura de deshonestidad a una cultura de integridad y honestidad. Ustedes, empresarios, dueños de empresas, gerentes generales, saben muy bien a lo que me refiero. Ustedes han vivido transformando los últimos 15 años, 20 años, transformando sus negocios para poder competir y hacerlos rentables. Por eso, la estrategia en la lucha contra la corrupción a nivel macro pasa principalmente por una estrategia de cambio cultural. ¿Aló? Pareciera que cuando hablamos de corrupción no tiene que ver con la cultura y que muchos de ustedes estarían pensando qué difícil es, qué difícil puede ser la transformación cultural. Pero si usted lo hace, ¿por qué el país en su conjunto o el sector público en su conjunto no lo puede hacer? Es cuestión de decidir. Nosotros, en el año 2010, estudiamos el tema de la corrupción y definimos una estrategia que le llamamos estrategia de 360 grados. Una estrategia que está compuesta por 7 ejes. Pero el primero que había que hacer, había que fortalecer a la Contraloría. Y la Contraloría, a partir de ahora, tiene más autonomía, tiene más independencia y, sobre todo, tiene más garras y dientes. Eso es lo que hemos logrado principalmente. Hay otras medidas que hemos adoptado, pero quiero referirme a una que tiene muy alto impacto. Y aquí podemos ubicarnos en que cuando tomamos una medida de alto impacto, los resultados son de alto impacto también. Por ejemplo, la Contraloría ahora tiene la capacidad legal de cerrar y congelar cuentas. Es una demostración de que cuando se toman medidas drásticas, los resultados son importantes. Esta medida trajo como consecuencia que redes de corrupción se caigan como un castillo de naipes. Y esta medida está generando excelentes resultados hoy en día. Sin embargo, hay una serie de acciones propuestas que no me voy a detener a presentarlas, se las dejo para su posterior análisis. Pero importante que hay 3 medidas de alto impacto que estoy proponiendo ahora. Voy a hacer una analogía bien interesante. ¿Se imaginan que la fuerza de ventas de sus empresas sea pagada, administrada, gerenciada por la competencia? Imposible, ¿no? Bueno, eso sucede hoy en el Perú. Existen más de 3.500 auditores que trabajan para las entidades, son pagadas por las entidades a las cuales yo audito. Por eso es una decisión política necesaria, importantísima, trasladar por lo menos 1.350 auditores a la Contraloría de ese grupo. Otro dato, hay 3.500 instituciones estatales, tenemos 1.500 auditores hoy en día. La relación matemática es que tenemos menos de medio auditor por entidad. En sus empresas, ¿cuántos auditores hay? ¿5? ¿10 auditores? ¿El Departamento de Auditoría Interna? ¿10? ¿12? Entonces, se hace más que necesario que el Ejecutivo y ahora en el Congreso, en la Ley de Presupuesto, se apruebe esta transferencia, que no significa mayores gastos para el erario nacional. Otra medida que es revolucionaria. Cuando un banco pone en riesgo los depósitos del público, ¿qué es lo que hace la Superintendencia de Banca? Interviene, ¿no?
puede intervenir, tiene capacidad de intervención cuando hay un riesgo de esa naturaleza. ¿Qué pasa cuando una municipalidad, un gobierno regional, una institución pública pone en riesgo los fondos de todos los peruanos? ¿Quién le interviene? Nadie. Por eso la importancia de tomar medidas de esta naturaleza revolucionarias podrían cambiar la historia de la corrupción en el Perú desde el punto de vista de la sanción. Y aquí quiero presentarles la creación para ustedes de un canal de comunicación con la Contraloría del SINAT, del Sistema de Atención de Denuncias Especial para Empresarios. Este es un canal en donde pueden realizar sus denuncias a partir de ahora de una manera especial, obviamente con el cuidado profesional del caso, con la protección y el anonimato que corresponde. A partir de ahora, tenemos que tener información, no solamente de parte del ciudadano que sí hace su denuncia, sino de parte de ustedes, que también están muchas veces cerca de la corrupción. Segundo eje, la legislación. Hay muchas cosas que hacer a nivel legislativo, pero hay una medida de muy alto impacto. Ustedes saben que yo soy de los que piensan que existe la impunidad en el país. Hoy en día es difícil que alguien vaya preso, vaya preso por corrupción. En los últimos 4 años han habido casi 500 sentencias favorables, producto de nuestros informes. Solamente 9 han ido a la cárcel. Yo he mencionado en más de una oportunidad que la corrupción es uno de los negocios más rentables que hay. No tiene costos. Ustedes tienen costos, el corrupto no. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Esta norma tiene que ser aprobada al más breve plazo porque tenemos que tener algo de sanción y ustedes saben mejor que yo que en sus empresas, cuando alguien mete la pata, alguien comete una irregularidad, falta el reglamento de trabajo, ¿qué pasa? Pasa algo, ¿no? Algo ocurre, una sanción, un despido, y si la falta es muy grave, el mercado mismo se encarga de no contratarlo más. Y eso es lo que también se tiene que tener, la muerte civil. El corrupto, el que le ha robado al Estado, no debería trabajar nunca más en el Estado. Hoy en día siguen circulando. Una serie de medidas importantes que hay que irlas promoviendo en el Poder Legislativo, pero centrémonos por ahora en el tema de la impunidad. Gestión pública eficiente. No hay un funcionario público desmotivado es presa fácil de la corrupción. Por lo tanto, sabemos que la gestión pública tiene que mejorar muchísimo, pero hay un factor en el que tenemos que concentrarnos como Estado y tenemos que revalorar al funcionario público. Tenemos que dejar de pensar que el funcionario público es un funcionario de segunda categoría. ¿O no lo vemos así? Y para eso tenemos que iniciar una gestión de talento humano y revalorarlo. Ustedes saben a qué me refiero. Los que manejan los recursos humanos de sus organizaciones trabajan para que haya un buen clima laboral, que tengan línea de carrera, que hayan promociones, que hayan premiación. Ese es uno de los aspectos claves con que podemos comenzar el problema en la gestión pública. Obviamente hay una serie de problemas de trámites, por ejemplo, el canon, hay más de 30 normas que tienen que ver con el canon. Aquí no le tengo que explicar absolutamente nada. La raíz del problema está en los valores. O sea, si queremos iniciar un verdadero cambio, tenemos que partir de la base.
la sustancia. La base del problema de la cultura de corrupción es porque no hemos trabajado los valores. Y es por eso que se debe de incluir necesariamente, obligatoriamente, y eso estamos en conversaciones con el ministro Saavedra, de incluir en la currícula escolar temas en forma transversal, la ética y la lucha contra la corrupción en los chicos. Y no solamente en los chicos, sino también en las universidades. Hay que hacer, ustedes, nosotros y los medios de comunicación, trabajar en valores. Obviamente esta es una medida no de corto plazo, pero sí es una medida en la que debemos de comenzar a trabajar para que los resultados, este es como una planta que hay que sembrarla y esperar que dé frutos. Hay una serie de medidas también que tienen que ver con los valores, pero importantísimo es trabajar con los chicos. Accountability, rendición de cuentas y transparencia. Si bien hay normas relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas, estas casi no se cumplen. Y ustedes, empresarios, saben a lo que me refiero. Rendir cuentas es un deber dentro de las organizaciones. Hoy en día, la rendición de cuentas casi es un saludo a la bandera. Tenemos que fortalecer las normas relacionadas con la rendición de cuentas para así que la participación ciudadana pueda evaluar el funcionamiento de sus entidades dentro de su comunidad. La accountability es fundamental. Estas buenas prácticas forman solamente el 30% del cambio. Los investigadores han concluido que el 70% del cambio, para que ocurra un cambio, tiene que pasar por un liderazgo entre el público y el privado. El liderazgo público tiene necesariamente que haber un compromiso al más alto nivel. Si no existe ese compromiso, las medidas operativas no van a poder funcionar. Y con relación al liderazgo privado, tenemos que estar conscientes que tenemos que todos decirle no al chantaje y sí a la denuncia. Tenemos que tener ese compromiso. Una serie de medidas relacionadas con el sector privado para poder llegar a la OECD. Y finalmente, es una estrategia que hay que darle una vuelta para lograr la ecuación. Liderazgo público más liderazgo privado es igual al cambio cultural que todos estamos esperando. Pero no nos olvidemos esa ecuación. El 70% lo hacen los líderes públicos y privados. Se nos acabó el tiempo. Para pasar del lugar en donde estamos al tren bala, que es el símbolo de esta importante reunión. Por eso tenemos que tener un ejército de empresarios para luchar contra la corrupción. Y esos empresarios son todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Contralor. Ahora vamos en orden alfabético con Jorge Medina y ya. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas con el hashtag CADE2014. Aquí estoy buscando si quieren, o también pueden enviarnos un papelito. No sé si vamos a tener tanto tiempo para esta discusión tan interesante, pero les pido que participen en esta discusión. Nuestro desarrollo sostenible está en riesgo por causa de quienes abusan de su poder. Cada vez vemos más empresarios, gobernantes, políticos, congresistas, fiscales, jueces y policías implicados en casos de corrupción. El crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos
genera una altísima rentabilidad que financia políticos y compra conciencias a lo largo y ancho del país. El Banco Mundial señala que la corrupción en el Perú ha alcanzado los niveles que teníamos en el año 2000 y amenaza con superarla. Entre tanto, el debate político es irrelevante. No discute propuestas ni programas. La debilidad institucional está afectando nuestra democracia. El resultado es una ciudadanía frustrada que no cree en nada, que desconfía de todo. Paralelamente, los otros miembros de la Alianza del Pacífico nos están sacando ventaja. En Colombia y Chile, por ejemplo, sus élites empresariales están participando activamente en política, pues han entendido que las instituciones eficaces no surgen de la noche a la mañana. Para producir políticas públicas que, como reza el lema de esta CADE, nos lleve al primer mundo, el Perú requiere a su sector privado involucrado en ayudar a reforzar la gobernabilidad y la democracia. Y eso pasa por combatir la corrupción. Por supuesto que es complejo. Por supuesto que eso requiere reformar la Policía Nacional, requiere reformar el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero eso no significa que el sector privado no pueda participar, ayudar a resolver lo que es posible resolver. Solo así podemos evitar que surjan los populismos antipolíticos que generan miseria y daños permanentes. Cajamarca es solo un ejemplo. Alta popularidad temporal de su caudillo y daños permanentes a su población. Las siguientes propuestas recogen la opinión de 52 líderes empresariales de un total de 68 consultados. El que 80% de los empresarios a quienes le pedimos su opinión para esta presentación nos haya respondido indica que estamos en el sector privado agotados, cansados, hastiados de la corrupción, que varios estiman en 5% del PBI, el perjuicio que origina. Hemos dividido la presentación en dos grupos. Aquellas que están en cancha nuestra, que nos toca hacernos cargo, y aquellas que tenemos que pedirle al Estado. Empecemos por el primer grupo. Autorregulación. Fue la propuesta más numerosa que recibimos. Es un sistema de premios y castigos que conduce a la sanción social mediante un comité de buenas prácticas empresariales, integrado por personas independientes y de reconocida solvencia moral. El comité, el tribunal, la junta, el consejo, fueron varios los nombres que recibimos, serviría como centro de observación y otorgaría una especie de certificado a las empresas que cumplan con sus códigos de conducta y que implementen programas anticorrupción. Y los programas anticorrupción no solo sirven para prevenir las coimas, sirven para prevenir la evasión fiscal, el uso indebido de la información privilegiada, sirven para prevenir toda clase de corrupción. Las empresas que obtengan el certificado calificarán como proveedores preferidos del sector privado y eventualmente podrían serlo del sector público. A las empresas, a su vez, se les pediría un compromiso a observar ciertos principios y aceptar los cuestionamientos que eventualmente se le pueden hacer si no los cumpliera. ¿Cuál es la idea detrás de esto? La idea es sancionar socialmente a las empresas que no observen estándares apropiados de conducta, marginándolos de las relaciones de negocios dentro del sector privado. Pero como los actos de corrupción no son hechos públicos, ni nadie lleva contabilidad sobre eso, va a ser muy difícil. Sin embargo, porque tendríamos que tener fallo judicial o algún otro elemento válido. Sin embargo, el que no cuenten con ese certificado es una manera de empezar con la sanción social. Segunda sugerencia mayoritariamente recibida, financiamiento político. Los empresarios necesitamos ser más transparentes para divulgar las contribuciones políticas que hacemos, a quién las hacemos, por qué las hacemos, y pedirle a quienes financiamos que cumplan con las normas
de transparencia y rendición de cuentas. Tercera sugerencia, apoyo al periodismo de investigación. La libertad de prensa es fundamental para combatir la corrupción. Y no obstante el grado de gravedad en que se encuentra el Perú hoy, hay menos periodismo de investigación de lo que había hace algunos años. Acá la propuesta es muy simple. El sector privado debe apoyar programas y propuestas y proyectos serios y responsables de investigación. Cualquier inversión que hagamos será irrelevante, pues el costo de la inacción está superando largamente al costo de actuar. Cuarta propuesta, crear un think tank en el sector privado que estudie el problema, que convoque, que provoque, que nos hagamos cargo para hablar de esto, para no tenerle miedo a hablar de esto porque es una realidad. Y esto debería estar apoyado y financiado por el sector privado y podríamos formar alianzas, por ejemplo, con Proética, Transparencia Internacional, Ciudadanos al Día y algunas otras organizaciones de la sociedad civil. Proponemos canalizar la energía de la juventud, no solo en campañas de valores a partir de experiencias cotidianas, sino en iniciativas concretas para denunciar actos de corrupción y ejercer presión con la ayuda de las redes sociales. Tenemos que elevar nuestro nivel de hartazgo sobre la corrupción. Por otro lado, hay una opinión mayoritaria para que los códigos de conducta de los gremios sean vinculantes, es decir, que incumplirlos generen consecuencias y éstas sean divulgadas. Tenemos más sugerencias, pero voy a pasar a las propuestas que le hacemos al sector público. Proponemos la transparencia total del Estado. Esto debe ser un shock mediante leyes que obliguen la adopción de prácticas modernas de gobierno abierto y la creación de una autoridad que fiscalice y sancione la falta de transparencia en la administración pública. Segunda sugerencia, mejorar la ley de partidos políticos y los temas de financiamiento de las campañas. Acá hubieron muchísimas sugerencias de los empresarios consultados. Y, por ejemplo, una de ellas, que puede ser opinable y sujeto a debate, es que los medios de comunicación estén obligados a informar al Jurado Nacional de Elecciones los ingresos que reciben por campañas electorales, indicando quiénes la financian, así como posibles sesiones de espacios publicitarios. En este tema, otra sugerencia fue prohibir temporalmente a quienes quieran ejercer o postular a cargos públicos mientras estén bajo investigación por actos de corrupción y prohibirles permanentemente si es que han sido sancionados. Tercera propuesta al sector público, simplificar las leyes y normas, reducir los trámites y automatizarlos, limitar los espacios de discrecionalidad. El sistema que tiene el Perú hoy requiere un vuelco total, está pensado para penalizar, para entorpecer, no para ayudar, no para facilitar. Y proponemos, por lo tanto, al Estado priorizar el ordenamiento jurídico, simplificar leyes y normas, reducir y facilitar los trámites, los cuales deben ser pensados en el ciudadano. Diagnósticos y propuestas tenemos por doquier. Herramientas virtuales, gobierno electrónico, bases de datos únicas, para que ciudadanos y empresas cuenten con información abierta de sus trámites y podamos darle seguimiento virtual sin necesidad del contacto personal que abre el espacio a la corrupción. Las entidades públicas, por ejemplo, de los gobiernos locales y regionales, deberían tener políticas y procedimientos uniformes, sino que cada uno esté creando lo que tiene. Pero para eso, me voy a tomar un minutito, por favor, Clara Elvira, para eso necesitamos dos cosas. El Estado debería normar el silencio administrativo positivo ante autoridades que no cumplan con sus normas. Y segundo, dar la ley de protección a la persona denunciante. ¿Por qué? Porque si tú denuncias, si tienes esta ley y te protege, ya no archivan, ni te boicotean, ni te perjudican en tus operaciones. Termino con algo que es, la verdad, perverso. Tenemos que limitar el financiamiento de los fiscalizadores en base a las multas que imponen. Esto genera la extorsión y genera la corrupción. Lo dejo aquí para
continuar durante el panel. Gracias. Gracias. Ahora vamos con nuestro representante en Transparencia Internacional. Está estrenando cargo, José Ugaz. Muchas gracias. Es imposible transitar hacia un país del primer mundo si es que mantenemos los niveles de corrupción que tenemos hoy día en el Perú. La diferencia entre los países del primer mundo y países como el Perú es que la corrupción hace inviable el desarrollo en economías y sociedades como la nuestra, a diferencia de aquellas donde obviamente existe corrupción, pero esta no se convierte en un impedimento para el crecimiento y el desarrollo. Este no es un discurso que tiene que ver, el de la corrupción me refiero, con ideologías, no es de izquierda, no es de ONGs, no es caviar, es un tema que tiene que ver fundamentalmente con la viabilidad de los estados. El Banco Mundial en el año 1996, en la persona de su presidente Jim Wolfensohn, lanzó un discurso al mundo. Antes en esa institución estaba prohibido hablar de corrupción. Y Wolfensohn en esta reunión anual dijo algo que hoy día es más evidente de lo que se pensó en ese momento. La corrupción es un cáncer que afecta el desarrollo y profundiza la pobreza. Es una factura que pagan los más pobres. Y si bien es cierto el ideal de corrupción cero es imposible porque la corrupción de alguna manera es innata, la ambición que tiene que ver con la condición humana, sin embargo hay sociedades que han logrado controlarla a un nivel que no impida el desarrollo, la tranquilidad y la seguridad pública, que hoy día es un tema que a todos nos concierne. En ese sentido, es imposible que un país salga hacia adelante si el sector productivo no se incorpora a este esfuerzo. No es un problema de la sociedad civil entendida como organizaciones no gubernamentales, ni tampoco es un problema solo del Estado. Si el sector productivo y dirigente de este país no se involucra en la posibilidad de reducir la corrupción a niveles que no impida la salida hacia adelante, esto no es posible. Todos queremos un entorno en el que podamos disfrutar el producto de nuestro esfuerzo y muchos queremos además que nuestros hijos crezcan en este país y eso cada día lo vemos más complicado. Ayer hablaba con dos jóvenes empresarios que me decían que estaban evaluando migrar, ya no por razones económicas, que fue la migración de los 70s y los 80s. Hoy día hay mucha gente que está pensando migrar por temor a la inseguridad ciudadana, por el temor a los sicarios, porque hoy día pueden matar a alguien a las 3 de la tarde en un restaurante en Barranco o en Miraflores o en la avenida Javier Prado. Y eso tiene que ver con la corrupción, porque en nuestro caso, primer productor de cocaína en el mundo, el crimen organizado ha tenido un feliz encuentro con la corrupción y estamos haciendo poco desde las políticas públicas y desde la sociedad civil para enfrentar este problema. No es casual que 55% de los compatriotas nuestros estén dispuestos a votar por autoridades que saben que van a robar, pero que van a hacer algo. Y así votamos y ahí están ahora nuestras autoridades. Hemos llegado al increíble exceso de tener candidatos que han postulado desde la cárcel con evidencia de que han cometido delitos y el sistema lo permite y nosotros no estamos tomando una acción decidida en ese sentido. Esta pequeña reflexión que traigo ahora es una invitación al sector productivo del país, a los dirigentes empresariales a involucrarse en este esfuerzo. Esto no es posible hacerlo desde un solo sector o con 3 o 4 personalidades. La empresa tiene que ser una solución al problema y no parte de ese problema que hoy día queremos enfrentar. En la encuesta que hizo Ipsos Apoyo, promovida por la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, salieron una serie de aspectos que nos señalan dónde es que se produce el problema, pero en el sector empresarial es claro que la principal fuente de corrupción para la empresa privada está en su relación con el Estado. El tema de las licitaciones, la proveeduría de servicios y bienes se ha vuelto un tema complejo porque los funcionarios públicos muchas veces incurren en este tipo de actitudes.
En segundo lugar, estos problemas tienen que ver con una evidente falta de valores, una excesiva burocracia o tramitología, una falta de control. Hemos escuchado las acciones que la Contraloría está desarrollando y piensa desarrollar en el futuro. Y por supuesto también tiene que ver con funcionarios corruptos que han hecho de la cobranza de ganancias indebidas un complemento a su salario. ¿Cómo podemos entonces enfrentar esto desde la empresa? Esto no es una invocación al Estado, es una invocación al sector productivo del país. En primer lugar, no hay que ceder a chantaje. Esto suena más fácil de lo que es. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo puedo hacer si no puedo desarrollar mi negocio porque tengo un funcionario municipal o un director del sector público que me impide avanzar porque me cobra una coima que otro está dispuesto a pagar? Ahí ciertamente hay un problema porque eso reduce la eficiencia y afecta a la competitividad. En Transparencia Internacional hemos desarrollado una metodología que yo pongo a disposición e invito, como ha señalado Jorge, a quienes tengan interés a acercarse a Proética, que es nuestro capítulo nacional, para juntos hacer ese esfuerzo. Hay que evaluar el tema de conflicto de intereses, desarrollar una política antisobornos desde la empresa, lo cual es perfectamente posible. Muchas de las empresas tienen que ver con los candidatos que hoy día tenemos. El financiamiento de los partidos se produce desde una parte muy importante del sector privado, aunque ahora sin duda alguna el crimen organizado también está poniendo su cuota. En cuarto lugar, nuestras donaciones y políticas institucionales de colaboración muchas veces rozan con lo impropio y no tenemos claro cuál es la frontera que hay que establecer en esos casos. Los pagos de facilitación para poder agilizar uno u otros trámites hasta hace muy poco en países del primer mundo incluso han sido considerados como gastos deducibles de impuestos. Es recién con la puesta en vigencia de la FCPA en los Estados Unidos, pero hace 4 años recién en Alemania, que estos gastos de facilitación, entre comillas, que son sobornos, no se pueden deducir de los impuestos que pagan las empresas. Y por supuesto, hay toda una política de regalos e incentivos que debe ser revisada para evitar que cruce la frontera y se convierta en un nicho de corrupción. Esto requiere de una estrategia que nosotros creemos que pasa, en primer lugar, por identificar a los aliados en el sector público. Acabamos de escuchar que la Contraloría tiene una unidad especializada para recibir las denuncias del sector público. Si hay funcionarios que quieren chantajear, y ahí viene lo segundo que hay que hacer una vez identificados los aliados del Estado, es conjugar esfuerzos al interior de la propia industria. Para eso los gremios deben jugar un papel fundamental. Hablando ayer con estos empresarios que son del sector construcción, contaban que pese a los esfuerzos de Capeco, los 2 que estaban ahí siguen pagando cupos y tienen obreros impuestos por los sindicatos criminales que no trabajan, pero que aceptan por temor a que puedan correr un riesgo personal ellos o su familia. Esto no es posible enfrentar sin aliados en el Estado. Ayer el ministro Urresti nos mostró una estadística, aunque dice que no es muy afecto a ellas, donde dice que este problema está resuelto. Y ciertamente ese problema no está resuelto. En tercer lugar, es fundamental que la alta dirección de la empresa esté comprometida en este asunto. No es un problema de una gerencia, no es un problema de Perú 2021, es un problema de la estructura y de la cultura institucional de las empresas en el Perú que tienen que mentalizarse para hacer de este país un país viable con una corrupción que no nos ataje las posibilidades de desarrollo. En cuarto lugar, hay que implementar políticas de control interno y, por supuesto, esto pasa por una sana política de recursos humanos en el que toda la empresa esté involucrada en procesos de capacitación. ¿Cómo hacer esto? Hay muchas metodologías. Transparencia Internacional tiene una herramienta, que es la que ven ustedes ahí, que tiene 6 pasos muy simples. En primer lugar, hay que comprometerse desde la alta dirección, generar una cultura institucional de confrontación a la corrupción, hay que evaluar los riesgos que esto implica para poder enfrentarlos, planificar el desarrollo de la empresa para hacer de ella una empresa con principios de integridad que se opongan al soborno y a los pagos indebidos, y luego viene la acción que a su vez debe ser monitoreada. Lo ideal sería a través de un órgano externo que permita verificar hasta qué punto la empresa
está cumpliendo con esto. Y el reporte es fundamental, porque eso nos compromete frente a la opinión pública, que al final es un gran controlador de nuestro esfuerzo. Yo termino señalando lo siguiente. Si los corruptos se organizan y existen cárteles de la droga y de la minería ilegal y de la tala indebida y del tráfico de seres humanos, ¿por qué no podemos hacer cárteles de integridad? Y esa es la propuesta, que los gremios y las empresas se cartelicen para un fin positivo, que podamos desarrollar estrategias inteligentes. Tenemos los recursos humanos y económicos para hacer eso. De alguna manera, ya lo he mencionado, Jorge Medina ha planteado cosas muy concretas y yo dejaría el tiempo para un debate posterior porque creo que hay mucho más que decir al respecto. Muchas gracias. Nos quedamos con el cártel de la integridad y vamos a ver cómo animamos esta discusión. Yo quiero empezar con una pregunta para el Contralor que tiene que ver con el hecho de que usted, y fue aplaudido por esa propuesta, bueno, va a haber una manera de denunciar, de recibir denuncias, de recibir la información probablemente de muchos de quienes están aquí que son víctimas y partícipes de la corrupción. Y entonces yo pienso si la Contraloría no puede resultar un tiburón sin dientes, un tiburón desdentado, que tiene mucha información pero que no puede comer. No te escuché. Si es que la Contraloría tiene suficientes dientes para morder a los corruptos, porque lo que está claro es que la corrupción Sí, gracias. está en ebullición. Gracias, Clara Elvira. Obviamente, uno de los aspectos importantes de una Contraloría es que tenga garras y dientes. Y ese es un aspecto que hemos venido logrando a través de las propuestas. Y la primera que conseguimos es capacidad para sancionar a los funcionarios que cometan faltas graves o muy graves. La Contraloría incluso tiene un tribunal sancionador que es el que finalmente define o no las apelaciones de los funcionarios. Sin embargo, hace poco, a partir del 1 de enero de este año, tenemos una capacidad que es sumamente dura y que da muy buenos resultados, que es la capacidad para cerrar y congelar cuentas. Para que todos entiendan, una entidad corrupta, donde hemos encontrado señales de corrupción, hemos solicitado al MEF y el MEF tiene que actuar de inmediato en congelar el flujo de caja hacia esas entidades, excepto los pagos de planilla, los programas sociales y los servicios básicos. Bueno, pero la semana pasada hubo protestas de los barrenderos de Chiclayo porque no les pagaban porque estaban congeladas las cuentas. No, esa es parte de las campañas de la misma corrupción. Tratan de trasladarle a la Contraloría actos que no son verdaderos, como por ejemplo ese. O sea, la ley dice muy clara que los pagos al personal son intangibles. Ahora, esa misma ley ha evolucionado y el siguiente paso, la propuesta que ha sido aprobada hace unos 2 o 3 meses, es que no solamente nos quedamos ahí en el congelamiento de cuentas, sino que si la situación persiste, se puede nombrar entre el Ejecutivo y la Contraloría un grupo para ingresar a la entidad con el propósito de administrar las cuentas mientras dure el proceso de investigación. Ajá. Yo quiero, antes de preguntarle a Jorge Medina, como la poesía siempre nos ayuda para acolchonar nuestras penas, busqué aquí este poema de Sor Juana Inés de la Cruz que recordaremos todos, las redondillas, y hay 2 líneas ahí que son lindas, que es ¿cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Los empresarios se han sentido ajenos al problema de la corrupción y se nos olvida que hay alguien que paga por pecar. ¿Realmente Jorge Medina, con lo que vio, con las propuestas que le llegaron, cree que hay un compromiso de los empresarios de alejarse de los corruptos? Mira, no, los empresarios jamás hemos estado ajenos a esto. Lo que te quiero decir es, nos afecta cada día y nos afecta de una manera brutal porque es tan complejo las redes que existen. José mencionó que es como el cáncer, pero tiene diferentes tipos de cánceres. Para algunas especies de cáncer hay tratamiento más o menos probado,
para otros no tienes absolutamente nada. La corrupción funciona en base a redes. No es lo mismo la corrupción política que existe en el Congreso, por ejemplo, que la corrupción en la municipalidad, que la corrupción en las grandes licitaciones y que la corrupción donde tú vas a presentar tu expediente y te dicen tienes que matricularte con tanto. Y eso tiene una segunda fase que va al siguiente nivel y al tercer nivel. Entonces, por supuesto que los empresarios no somos ajenos a esto. ¿El problema cuál es? El problema es que no hemos encontrado aún la fórmula. Porque ¿qué es más fácil? ¿Pasar por el aro o pelearte? Pasar por el aro, pues. Es la verdad, eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo te digo, de las 68 peticiones, recibimos 52 y ahora durante el CADE 3 más, o sea, han sido 55 en total, y hay hartazgo. Estamos agotados. Lo que no hemos encontrado la fórmula. Bueno, entonces hay un dicho que reza así: la unión hace la fuerza. En otros países se está produciendo. Los empresarios podemos unirnos y para eso no es gratis. Eso hay que financiarlo, hay que estudiarlo, hay que, por ejemplo, no sé, le preguntaría al Contralor, ¿cuánto hemos hecho contra la Contraloría? ¿Cuánta? Se cae de Maduro, es obvio, pero no sé si hemos hecho lo suficiente y hemos trabajado juntos. Pero para entrar al tema de los empresarios, ¿qué ha pasado con los empresarios que negociaron con César Álvarez? ¿Qué ha pasado con los que les dieron los 6 millones de soles que tenía el señor Beto Torres en su casa con su señorita la jefa? Nada, y van a poder seguir asociándose con otros empresarios y ellos no van a la cárcel. Beto Torres está preso, pero quienes le dieron los 6 millones de soles... Claro, pero tienes toda la razón, pero ahí viene digamos, la sugerencia más numerosa que recibimos es esa. Porque en el café, cuando estás en el pasillo, cuando estás en el cóctel, nosotros hablamos de eso. Hasta le ponemos nombre y apellido. Pero sin embargo, no hemos llegado al nivel de madurez para aislar socialmente. Simplemente no lo invitas, no te juntas con ese, no vas a su cóctel y él no va al tuyo. Lo que tenemos que hacer es tener una marginación. En el mundo, la sanción social, la sanción moral, es más efectiva que la sanción legal. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dicen los expertos, eso está probado. Entonces, hay que encontrar el mecanismo. Por ejemplo, yo diría, así como en nuestras empresas está la competitividad, la innovación, la no sé qué y no sé cuánto, lo que tenemos que hacer es poner el tema de la prevención del combate a la corrupción. Y en los gremios también. Y los medios de comunicación deberíamos hacer las preguntas adecuadas a los líderes empresariales sobre qué estamos haciendo sobre esto. Necesitamos un poquito de tensión. Sin tensión, la cosa no cambia. Sí. Ha planteado Jorge un tema que me da pie a la pregunta inicial para José y es, hemos encontrado en todas las propuestas que mandan, siempre dice la gente que se pudran en la cárcel, 30 años de prisión, y yo desde mi infinita ignorancia sobre el tema pienso que si las penas funcionaran, pues la pena de muerte sería efectiva y la pena de muerte está claro que no es efectiva, ni la cadena perpetua. ¿Más penas es igual a menos corruptos, José? ¿Aló? Más penas es igual a demagogia penal y lamentablemente es la salida más fácil y los gobiernos tienen una tendencia permanente a aumentar el rigor penal pensando que con eso se resuelve el problema. En un análisis de costo-beneficio en la mentalidad criminal, la sanción no es tenida en cuenta. El criminal siempre cree que va a ser exitoso en su empresa, si no, no la hiciera. Entonces, ese no es el camino. Hay que trabajar, por supuesto, con cierto rigor penal, pero el ámbito de la prevención es el ámbito fundamental y aquí hay temas en la agenda que están pendientes. El lobby o la gestión de intereses, esta gris, ancha banda en la que nos movemos a veces no sabiendo qué es lo propio y lo impropio para pedir determinadas decisiones del Estado. Acaba de caer un primer ministro cuestionado por esto. En el gobierno anterior cayó un gabinete completo que se reunía con agentes del sector privado que venían a solicitar una serie de decisiones del Estado que resultaron ser delictivas. Entonces, hay que trabajar para que efectivamente el tema del lobby o la gestión de intereses tenga en su ámbito legítimo una regulación y un control efectivo, porque en sí misma no es mala, pero también hay que atender a otros ámbitos en el espacio de la prevención.
se viene un cambio fundamental en el ámbito penal. Yo como abogado que atiende al sector privado, les puedo decir, hace 20 años mis clientes venían y decían cuántos son sus honorarios y cuánto tengo que dejarle para el juez. Eso ha cambiado. Hoy día creo que se está entendiendo que el sistema no necesariamente tiene que funcionar así, aunque por cierto tengo muchísimos colegas que trabajan en ese ámbito. Ese cambio de cultura al que se refería el Contralor es el que tenemos que generar. Ahora, por imposición de la OSD, el Código Penal va a cambiar. Aunque hagamos las resistencias que hagamos, ya es una decisión política y ese cambio va a implicar que la persona jurídica, la empresa como tal, va a asumir consecuencias penales que van a pasar por su disolución, la suspensión o determinadas medidas que van a hacer inviable el negocio. Si no cambiamos esa cultura, incluso vamos a tener problemas en el propio desarrollo de la actividad empresarial y comercial en el Perú. Ahí hay un tema que es fundamental, muy importante, que es el tema del lobby, que acaba de plantear. ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, que la gente declare las relaciones con los políticos. Empecemos que por los cumplir políticos... la ley. Hay una ley que regula la gestión de intereses, solo se han inscrito 4 personas o 4 empresas y de esas una sola ha cumplido con reportar la gestión de intereses que ha realizado. Pero no se está satanizando también el lobby, es decir, los empresarios tienen derecho a decir, mire, esta ley nos afecta por estas y estas razones. Gremialmente tiene sentido que ellos vayan y cuenten lo que dice y eso no tiene que escandalizarnos. El lobby no es malo y funciona en los países más civilizados del mundo. El problema es cuando el lobby se distorsiona y se convierte en un tráfico de influencias indebido. Esa frontera es delicada. Hay que pensarla, hay que regularla y hay que estar observando y que sea objeto de reporte. Porque si no, lo que tenemos es lo que hoy día ocurre, que hay un desnivel en el mercado porque unos cuantos, pocos, tienen acceso a los niveles de poder, mientras el resto que está compitiendo con las reglas normales no tiene esas mismas posibilidades. Ajá. Jorge, hablaba ahora de los descuentos de impuestos, decía José, por esa facilitación de los procesos que en algún momento ocurrió. ¿No tendría sentido que los empresarios promovieran algo en la dirección de, si nosotros apoyamos la transparencia en la política, por ejemplo, tenemos algún beneficio? Es decir, como una alianza público-privada contra la corrupción, ¿usted cree que eso tendría algún sentido? Bueno, yo creo que la transparencia es el antídoto más importante y efectivo para combatir y sobre todo para prevenir la corrupción. La transparencia es fundamental. Ahora, hay que reconocer en qué país vivimos. ¿En qué país vivimos? Vivimos en un país donde no hay instituciones, donde todo se compra, donde no se respeta nada y donde encima te amenazan, te mandan sicarios. O sea, es una situación muy compleja. Por ejemplo, ahora que estabas hablando del lobby, si tú eres un empresario honesto y decides no ceder al chantaje, ¿qué haces? Hay en el sector público gente proba, entonces te vas a hablar con ellos. ¿Lobby? ¿Estás haciendo lo inapropiado? Nosotros lo que tenemos que hacer es estudiarlo. Esto tenemos que ponerlo en la agenda. El gran mensaje es, ponlo en la agenda. ¿Y cómo se pone en la agenda? Reconocemos el problema, lo estudiamos, tendemos alianzas, solo no podemos. Hay gente proba en el sector público, en el Poder Judicial, en la Fiscalía. Tiende alianzas, por ejemplo, en la sociedad civil, en transparencia, en Proética, en Ciudadanos al Día, en Perú 2021. Lo que necesitamos es hacernos cargo, pero yo te diría una cosa, tenemos que cambiar nuestro lenguaje, hay que cambiar el diálogo, hay que hablar de lo que el mundo habla hoy. No podemos decir, solamente hablar del tema de la inversión. Por supuesto que la inversión es importante, pero hay que hablar qué origina la inversión. La inversión origina inclusión social. El Banco Mundial dice que de cada 100 soles que gana un pobre, ¿Qué? entre 8 y 15, un pobre. No entendí, el Banco Mundial dice El que Banco Mundial, de cada 100 soles del salario de un hombre pobre, entre 8 y 15 soles se va a pagar o sea, ese impuesto, pues, a nosotros los empresarios nos cuesta entre 10 y 15% operar. está cerrado. Hay un tema que me parece esencial y quisiera tu opinión en ese sentido, que es el problema de la desconfianza. Si no generamos confianza entre sector público, sector privado y organizaciones de la sociedad civil,
esto no camina. Y nos estamos mirando a veces como si fuéramos rivales o enemigos cuando el enemigo está al frente y es uno solo. Bueno, hasta que probemos que eso es un paradigma que tenemos que cambiar, porque estamos en veredas del frente, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil le decimos que son unos caviares, que no entienden nada. Ellos piensan que nosotros somos cortoplacistas, rentistas, miopes, explotadores, abusivos. Y ninguna de las dos cosas es cierta. Tenemos que sentarnos, aceptar, emprender a aceptar la visión del que piensa diferente y buscar espacios en común. Eso se puede lograr. Por ejemplo, hoy, Asociación Civil Transparencia No Proética, la otra, donde trabajamos por la democracia, se está produciendo un cambio muy importante. Lo está presidiendo ahora interinamente Felipe Ortiz de Ceballos y ha invitado a gente del sector privado a que sean miembros de la asamblea, y entonces tú comienzas a conversar, a entender, a aprender uno del otro y haces propuestas. Y todos pateamos para el mismo arco, todos queremos hacer el gol allí, Claro. pero necesitamos un poquito más de entendimiento mutuo. Por supuesto que creo Claro. que sí, José. En estos temas de corrupción se siente como dos niveles, ¿no? Como el nivel filosófico, espiritual, emocional, de esta conexión, qué tienen que hacer, y el nivel rastrero de que es que se pierden 10 millones de soles, 10.000 millones de soles cada año, y esa plata no se recupera. Y por eso quiero preguntarle al Contralor, ¿qué estamos haciendo para recuperar alguna parte de esa plata? Porque está muy bien que nos aliemos y todo esto, pero ya encontramos al corrupto, ya encontramos al señor Tumbes, al señor Cajamarca, al señor Ancas, al señor Chiclayo, al señor Puno y muchos más. Estos tipos están devolviendo la plata, la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción, ¿están pudiendo rescatar esa plata para que no se nos vaya todo por el desagüe? Aló, aló. A ver, no hay recetas mágicas para enfrentar la corrupción, ni balas de plata para matar a la bestia. Lo que se necesita tampoco son curas milagrosas, sino tratamientos laboriosos. La corrupción, como se ha mencionado y lo estamos discutiendo y está en la agenda del CAE como uno de los grandes problemas, es un problema complejo. Y a problemas complejos se requiere una estrategia integral. La Contraloría, en los últimos 4 años y medio, producto de los resultados de sus acciones de control, ha encontrado 840 millones de soles de perjuicio económico. ¿Qué significa perjuicio económico? Es la parte que el auditor detecta. Eso no significa que es el tamaño de la pérdida, por un lado. También tenemos la capacidad de opinar previamente sobre adicionales de obra. La Contraloría ha evitado un gasto al Estado de más de 350 millones de soles, evitando que propuestas de aumento de precios de obra se consigan, porque tenemos esa capacidad. Ahora, yo creo que tenemos que centrarnos en un punto. No hay medida operativa de transparencia, de legislación. Todo lo que estamos diciendo son temas válidos. Sin embargo, en la medida que no haya un cambio, e insisto, porque el 70% del peso del cambio en este tema está en función del liderazgo que se asuma a partir de hoy entre el sistema político peruano al más alto nivel y el empresariado y la sociedad civil. Hay que definirlo. Insisto, parece que fuera algo utópico decidir que tiene que haber liderazgo, pero ustedes saben muy bien que un gerente general de una compañía minera, si quiere implantar un sistema de seguridad de clase mundial, tiene que hacer un cambio cultural en la gente. Esos cambios culturales se realizan día a día en cada empresa que quiere pertenecer al mundo global. Entonces, la corrupción, como la delincuencia que se ha discutido el día de ayer, son problemas graves que requieren soluciones con liderazgo. O sea, no podemos detenernos en las medidas operativas porque no vamos a lograr absolutamente nada. En el año 2012, nosotros en la Conferencia Internacional Anticorrupción mencionamos, y lo mencionó una periodista mexicana, que creo que te lo he comentado alguna vez, Clara Elvira, dijo, veo al Perú
como a México al comienzo de la década, en el año 2000. ¿Y cómo es eso? Nosotros no le dimos importancia a la corrupción. Dejamos que penetrara en el sistema político, dejamos que penetrara en los sistemas empresariales. ¿Y qué pasó? El siguiente nivel es el que estamos ahora, dijo la mexicana, con un nivel de sicariato elevado. ¿Y qué está pasando? Lo dijimos en el 2012, que se venía. Y hoy en día estamos enfrentando un problema de redes de corrupción que llegan a asesinar contrincantes políticos como si fuera algo normal. Por lo tanto, a un gran problema se requiere decisión política como ustedes la han manejado en sus empresas. Sí, mi deformación profesional. ¿Qué es lo que se debió haber hecho para...? Porque tú dices eso ahora, pero ahora, ¿qué viene después? Lo que tiene que venir ahora, y por eso felicito a los organizadores del CAE, que primera vez estamos tocando el tema de la corrupción. Y por ahí escuché una frase en unas conversaciones que estamos viviendo una primavera anticorrupción. ¿Por qué? Porque han caído varios gobiernos regionales, hay muchas denuncias, no solamente la Contraloría, por si acaso, ha denunciado 160 alcaldes por la vía penal y 100 alcaldes por la vía civil en lo que va de mi gestión. Pero obviamente tengo que aceptar que la comunicación no ha sido buena. ¿Pero qué tenemos que hacer, Jorge? Es juntar esfuerzos. Le puedo hacer una pregunta que yo estoy seguro no va a ser provocadora, pero es una pregunta solamente en números. De 1 a 10, en la escala de 1 a 10, 1, nada, 10, el nivel óptimo. ¿Cuánto la Contraloría o el sector público está usando al sector privado para combatir la corrupción? De 1 a 10, ¿cuál es tu...? Si te apuro por un número. Me parece perfecta la pregunta, Jorge. El problema de este tipo de problemas nacen cuando no se trabaja en equipo. ¿Más cerca a 1 o más cerca a 10? Yo creo que, no sé, 10 era nada. 10 es óptimo. No estamos trabajando en equipo. O sea, definitivamente la sociedad civil, el empresariado y el sector público deben necesariamente juntarse. Y es ahí donde este CADE puede marcar el inicio de un gran cambio. Sí, mi deformación profesional me hace decirle, no me contestó la pregunta, señor Contralor, ¿cuánta plata han recuperado? Usted me dice, hemos detectado 840 millones de soles. No quiero concentrarme en eso, pero ¿realmente es posible recuperar la plata? Seguro no te la respondí porque no tengo esa facultad. Nosotros somos los auditores del Estado, entregamos las pruebas para que la Fiscalía haga el trabajo de investigación y sanción penal y recuperación correspondiente. Nosotros no tenemos esa facultad, para eso están las otras instancias. Y es ahí donde viene el círculo o la cadena de valor en la lucha contra la corrupción, que hay que fortalecer, que es Contraloría, Ministerio Público y Poder Judicial. Claro, mira, el tema siendo importante, el tema de la coima, el tema del robo, etcétera, el problema no está allí, el problema está en los costos ocultos, claro, en aquello que se produce, que no se registra producto de la corrupción. Si una autoridad corrupta con una empresa corrupta, por producto de una coima, hacen una obra de 10 millones y esa obra no sirve para nada, esos 10 millones bien invertidos en una escuela, bien invertidos en temas de salud, etcétera, hubiese producido beneficios que hoy día no estamos produciendo. O sea, claro, hay un costo oculto que no estamos considerando. Ahí está el problema. Sí, José. Los dineros son recuperables. Hemos recuperado de la corrupción de la década del Fujimorato y Montesinos más de 250 millones de dólares en tiempo récord. Si comparamos con Indonesia, Nigeria o Filipinas, que son los casos emblemáticos de esos tiempos. El problema es cómo hoy día la Contraloría, si hace su trabajo bien hecho y presenta informes que son sólidos para ser procesados en las cadenas que vienen luego, pasa a la Fiscalía. Hoy día tenemos un Ministerio Público donde su jefe máximo está bajo sospecha de estar vinculado al crimen organizado y el anterior también. Los dos están siendo investigados. Acaban de capturar a Orellana hoy día. Va a ir Orellana a un Ministerio Público donde el fiscal de la Nación está siendo investigado por posibles conexiones con él. Es imposible. Y la corrupción entonces no solo tiene un costo económico, tiene un costo institucional que todavía no hemos terminado de pagar por lo que
tuvo de afectación en el crimen organizado y la corrupción sistémica del año 2000 en adelante. Entonces, esto realmente requiere una acción urgente y concertada. Yo tomo la palabra del Contralor en el sentido que sociedad civil, sector privado y sector público, por lo menos en las islas de integridad que se puedan identificar, tendríamos que pensar en una acción conjunta para salir de esta miasma en la que estamos. Sí. Pero, si me permites sí. escribir una sola frase. El liderazgo tiene que venir del más alto nivel, desde el presidente de la República, pasando por presidentes de gobiernos regionales y alcaldes. Ese liderazgo tiene que ser asumido ya. Y si no pasa eso, Ah, caray. ¿Ya viste la fórmula? El ¿Y si no 70% pasa eso? del cambio. nos esperamos al 1 de julio del 2016. Entonces, O quítale sea, la... ¿cómo hacemos para decir yo cómo me estoy haciendo cargo? Si yo soy el presidente de una compañía, si soy el presidente de un gremio, si soy el presidente de transparencia, o soy el Contralor General de la República, ¿cómo asumo mi responsabilidad y qué cosa hago? insisto, Porque el presidente de la República, mira, yo no, Ya, la verdad. lo que pasa es que hay un tema que yo sé que les causa urticaria y lo hemos discutido todas las veces que nos hemos reunido, que tiene que ver con el hecho de que la política importa. Si el Contralor dice el presidente tiene que arrancar con el liderazgo y el nivel de la política es tan bajito, para ser francos, pues entonces... ¿De dónde ¿Con quién lo hacemos? Pues hay que empezar por tratar de arreglar ese nivel de la política. Los sistemas de integridad se construyen de a pocos. En Transparencia Internacional tenemos un principio que ha funcionado y hay países que pueden dar ejemplo de eso, buscando las islas de integridad. Hoy tenemos instituciones que son ejemplo. El BCR, la SUNAT, aduanas, son instituciones que han mejorado ostensiblemente. Busquemos esas islas de integridad, reforcemos esos sistemas y vamos contagiando con aquellos de buena voluntad en el sector privado, en la sociedad civil, que creemos en un proyecto de país distinto. Sí, ahora en la presentación José planteaba el tema del narcotráfico y yo quiero preguntarle si usted cree que en este país hay real conciencia sobre el nivel de corrupción que genera el narcotráfico. Básicamente porque en las conversaciones con la gente siempre dicen qué horror, cómo pasan cosas con el narcotráfico en Colombia. Pero pasan muchas cosas con el narcotráfico en Perú. Hay una conciencia institucional sobre cuánta plata se lava en el Perú, sobre cuánta plata del narcotráfico penetra el Congreso, penetra las alcaldías y las presidencias regionales. Tenemos 188 presidiarios mexicanos en las cárceles del Perú que dan cuenta de la presencia de todos los cárteles, el de Sinaloa, el de Jalisco, el del Golfo, los Zetas, etcétera. Y sin embargo no tenemos una política consistente en materia de crimen organizado. Ayer nos han explicado cómo se arma un quete y cuánto cuesta un kilo de coca, pero eso no nos resuelve el problema del narcotráfico. No hay una política de seguridad nacional consistente como no la hay tampoco en materia anticorrupción. Y es verdad lo que dijo la periodista mexicana en el sentido que México, Guatemala, Honduras, el país más violento del mundo hoy día con 88 asesinatos por 100.000, es el espejo en el que podemos estar mirándonos en el corto plazo si no se toman medidas. ¿Cómo salir adelante con un gobierno que ha tenido 7 ministros del Interior en menos de 4 años? Ajá. Muy complicado. Jorge, usted planteaba ahora que, bueno, que hay que en los pasillos apartar a los empresarios que corrompen, pero me parece un poco romántica la idea, porque evidentemente luego un empresario necesita la experiencia de ese corruptor y dice, bueno, yo me asocio con él porque para la licitación necesito su experiencia y ¿qué más me da? ¿Qué más hacemos? O sea, ¿se puede hacer un muro de la infamia de los empresarios corruptores? A ver, déjame contestarte con esta pregunta. Si divides el mundo en 3 partes, el Estado, todo lo que es público, el sector privado y, vamos a decir, la sociedad civil, y ponemos ahí a la academia, a las universidades, los medios, te voy a hacer esta pregunta. ¿Quién tiene el mayor poder? ¿Quién es el que innova? ¿Quién es el que invierte? ¿Quién es el que hace que las transacciones ocurran, la tecnología, las comunicaciones? Es el sector privado. Y en este minuto, al Perú, no al sector privado, al Perú, la corrupción le está ganando la guerra. Entonces, ¿romántico eso? Eso es una realidad. Y te digo algo.
Desde el punto de vista de sostenibilidad empresarial, o sea, si yo tengo una empresa y mi patrimonio es 100, para que mi patrimonio valga 150 y yo pueda generar más ingresos para mí, mi familia, mis empleados y pueda retribuirle a la sociedad, yo tengo que hacerme cargo de esto, porque en 5 años, 10 años vamos a estar en la situación de México, de Guatemala. Esto es pura estrategia empresarial. De romántico no tiene nada, esto es business 100%. Ajá. Hay una pregunta que quiero leer del ex premier César Villanueva, ¿no? Supongo que es él. Yo propongo en el corto plazo reforzar instituciones de control interno, especialmente en prevención. ¿Quién tiene que hacerlo y qué tienen que hacer para fortalecer a la Contraloría? ¿Cómo pasamos a esos 1.350 contralores a la planilla de la auditores a la planilla de la Contraloría? ¿Cómo fortalecemos al Ministerio Público? O sea, sin describir el universo en 3 líneas, Contralor, por favor, ¿qué hacemos? El tamaño de una institución que tiene que controlar 1,5 millones de empleados, 50.000 obras al año, un presupuesto de 180.000 millones de soles, 28.000, 300.000 contrataciones por año, tiene que mejorar. Como ya le he mencionado, tenemos medio auditor por cada institución pública y los auditores pertenecen a las planillas de los que auditamos. Obviamente, la medida está siendo discutida ahora en el Congreso, ha sido discutida anteayer, ha sido aprobado por un grupo de congresistas y lo que necesitamos es la voluntad política que esperamos se dé en este proceso presupuestal para que nos transfieran por lo menos 1.350 o 1.500 de esos 3.500 funcionarios. Con eso podríamos tener, al cabo de 2 años, 1.500 auditores entrenados, con la mística de la Contraloría, y obviamente podemos copar más espacios de la corrupción. Pero la auditoría no lo es todo, como bien lo ha mencionado. Es necesario trabajar en los frentes del Ministerio Público, como bien lo ha mencionado José, hay un problema que se tiene que enfrentar. El Poder Judicial tiene que acelerar los casos. En estos temas tiene que haber sanción, y la sanción es preventiva. La sanción previene, y previene a la sociedad, y es punitiva para el autor del acto de corrupción. Por lo tanto, hay un factor que, insisto, que tenemos que consolidar, que así como, por ejemplo, un ejemplo muy real, cuando manejamos nuestro carro y entramos a la zona del Callao, ¿qué ocurre? Todo el mundo baja la velocidad en automático, porque lo están mirando. De Tacna a Chile, ¿no? Porque hay control. Porque hay control, igual con el cinturón de seguridad. Entonces tenemos que aumentar, mejorar el control, obviamente tenemos que seguir perfeccionándonos, pero hay algo que nos estamos olvidando, que es del autocontrol. O sea, yo no puedo estar como Contraloría General de la República pegado al lado de cada funcionario público mirando lo que hacen. El autocontrol existe, los concejales y consejeros que están llamados, concejales y consejeros de gobiernos regionales y municipalidades, cuya función es fiscalizar, no están haciendo su trabajo. El Poder Ejecutivo, de acuerdo a su ley orgánica del Poder Ejecutivo, tiene la labor de controlar los recursos que otorgan en las distintas regiones. El problema es la descentralización, el cual ha sido plasmado en un libro que hemos desarrollado conjuntamente con Apoyo Consultoría, revela el gran problema de la descentralización. Se descentralizó todo, pero menos las capacidades. Y eso tiene que revertirse, no la descentralización, sino el modelo. Y creo que ahí va a haber una discusión sobre el tema en este CADE. Y eso es muy importante, porque ¿cómo le puedes entregar cientos de miles de millones o miles de millones de soles a un grupo de personas que no saben administrar? Ya, porque la primera corrupción es no hacer lo que se debe. Evidentemente, el que no hace su trabajo es un corrupto. Quiero preguntarle, José, porque hay un tema que se nos quedó atrapado, que es el que usted planteó de la burocracia. Los estándares internacionales establecen en lo que usted conoce que mientras más burocracia, más corrupción. ¿Es posible, hay una luz de esperanza para que eliminemos trámites y en ese camino vayamos en lo correcto en la lucha anticorrupción? El profesor Klitgar, que es uno de los estudiosos más relevantes en materia de corrupción, que la Contraloría ha traído un par de veces al Perú a sus conferencias, tiene una fórmula que dice: corrupción es igual a monopolio
más discrecionalidad del funcionario público, menos rendición de cuentas. Donde hay concentración de poder, hay corrupción. Donde hay mucha concentración de poder, hay mucha corrupción. Donde hay discrecionalidad amplia del funcionario público y efectivamente pasos burocráticos excesivos, se generan nichos de corrupción. Una de las primeras medidas, no las de largo aliento, que son el tema educativo y la reforma estructural del Estado, es simplificar los trámites a un nivel razonable para que no se generen esos espacios donde un funcionario con amplia discrecionalidad puede pedir un soborno para agilizar o saltarse un paso. Estas son medidas muy simples. Botswana, un país del África, el cuarto mundo, con un gobierno que supo enfrentar con medidas administrativas rápidas y eficientes, ha reducido dramáticamente la corrupción en ese país. Hoy es un caso de estudio a nivel internacional, como lo fue Hong Kong en la década de los 80. Entonces, es posible, mientras se adoptan medidas estructurales, tomar algunas decisiones políticas de corto plazo que empiecen a resolver temas que hoy día están ahí y que nadie los está atendiendo. Nos queda un segundo, pero yo me voy a pasar un minuto para preguntarle un tema, y es, usted habló de accountability, ¿cierto? Es muy importante que rindan cuentas. Ahora, ¿ustedes creen, el que quiera contestar, empecemos por José si quiere, creen que hay una sociedad civil que realmente quiera pedirle cuentas al establecimiento, al sistema, a los políticos? La hay, y la mejor visualización que tenemos de eso es lo que se consiguió con lo que se llamó la repartija. Se inició una cadena de movilización a través de las redes sociales y el gobierno tuvo que retroceder en los nombramientos espantosos que quería hacer para la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. En Transparencia Internacional hemos asumido como el reto del próximo quinquenio el de la ruptura de la impunidad. Estamos cansados de ver que los corruptos están ahí robando y no sufren consecuencias ni legales ni sociales, lo que plantea Jorge es fundamental. Se siguen sentando a nuestro lado en los restaurantes, nos los ponen como roles sociales a seguir, alternamos con ellos en los cócteles. Cuando se van, por supuesto, todos decimos, oye, ¿qué hace este corrupto aquí?, etcétera. Eso tiene que cambiar y para eso hay que romper la impunidad. Bueno, muchas gracias a todos. Estaba planeado que hiciéramos un resumencito, como una conclusión, pero creo que son elocuentes las presentaciones y que lo fundamental es que no se puede solos y que tiene que haber una alianza entre todos para poder combatir esta lacra que nos golpea. Muchas gracias, Clara Elvira. Gracias a Fuad Curi, Jorge Medina y José Ugaz por su participación esta tarde. Espérense un ratito que hacemos la foto oficial. Y no estoy, ¿hay conferencia de prensa después de esto? ¿Sí? Ok. Dos informaciones lindos salen en la foto, ¿ah? Bien, dos informaciones importantes. Una, tiene la encuesta de Ipsos, por favor llénenla, que la van a recoger. Si no, mañana no vamos a poder tener los datos que nos presenta habitualmente Ipsos.